Buenas noches, vamos a revisar hoy día, continuando con las clases de anatomía, seguimos con la segunda parte del miembro inferior. Nos toca mencionar hoy día la región del muslo. Bien, para empezar un poquito anatomía de superficie, nosotros vemos el muslo. El muslo es esta región, ¿no?, que está delimitada por delante por este pliegue, el pliegue inguinal, y abajo por dos traveses de dedo que pasan por encima del borde superior de la rótula, ¿no? Pliegue inguinal, ¿no? Ahí se ve el relieve de algunos músculos. En el tercio superior de la cara externa vemos el relieve del músculo tensor de la fascia lata, el relieve diagonal que hace el músculo sartorio, el recto femoral, que es parte del cuádriceps, el recto femoral o recto anterior también es un nombre clásico, los vastos, vasto lateral y medial, que son componentes del cuádriceps, el tendón del cuádriceps, la rótula o patela, que ya está a nivel de la rodilla, y debajo el tendón patelar o tendón rotuliano, que en realidad es una continuación del tendón del cuádriceps. ¿Ok? Por la cara posterior, el límite superior del muslo está dado por este surco, el surco glúteo, así se le llama, surco glúteo, porque separa la región glútea de la cara posterior del muslo. Y por debajo, el límite inferior, serían tres traveses de dedo por encima de este pliegue, el pliegue popliteo. Surco glúteo, aquí se ve el tendón del bíceps, se hace relieve, ¿no?, el tendón del bíceps femoral, los tendones del semitendinoso y semimembranoso. Muy bien, nuevamente, ¿no? Ahora empezamos con la inervación sensitiva de la piel. La sensibilidad de la piel del muslo está dada como sigue. En la cara lateral, en la cara externa, 2/3 superiores de la cara lateral de la cara externa, la sensibilidad está dada por este nervio femoral cutáneo lateral. Nervio femoral cutáneo lateral. 2/3 superiores de la cara externa, de la cara lateral del muslo. En la cara anterior, casi toda la cara anterior del muslo, casi toda la cara anterior, incluyendo el tercio inferior de la cara lateral y el tercio inferior de la cara medial del muslo, esto corresponde al nervio femoral o crural. Nótese que este nervio tiene un gran territorio sensitivo, no solamente en la cara anterior del muslo, tercio inferior de la cara lateral y medial del muslo, sino también da sensibilidad a la cara anteromedial de la pierna y borde interno del pie. Todo este es el territorio sensitivo del nervio femoral, o también llamado nervio crural. En la parte alta, por debajo del pliegue inguinal, en la parte alta, acá hay un pequeño territorio, una pequeña zona para el nervio ilioinguinal, que es del plexo lumbar. En el tercio medial, en la cara medial del muslo, cara interna del muslo, lo dividimos en 3/3. La sensibilidad, 3/3 en la cara interna del muslo. El tercio superior está dado por el nervio genitofemoral o genitocrural también le llaman. El tercio medio, la sensibilidad está dada por el nervio obturador, y el tercio inferior, vemos acá, es parte del nervio femoral o crural. Así está dada la sensibilidad de la piel del muslo en la cara lateral, anterior y medial. Ahora veamos la cara posterior, cómo es la sensibilidad de la piel del muslo en la cara posterior. El principal nervio sensitivo de la cara posterior del muslo es el nervio femoral cutáneo posterior. Este es el único nervio que da sensibilidad al muslo y que no es rama del plexo lumbar. Todos estos de acá que hemos visto, cara lateral, cara anterior, cara medial del muslo, la sensibilidad la dan ramas del plexo lumbar. Todos estos son ramas del plexo lumbar, pero en la cara posterior la da la sensibilidad a este nervio femoral cutáneo posterior, que nace del plexo sacro. Recordemos, plexo lumbar, nervio inguinal nace de L1, nervio genitofemoral nace de L1 y L2, nervio femoral cutáneo lateral nace de L2, L3. Y finalmente el nervio femoral y el nervio obturador nacen de L2, L3, L4.
Todos ellos son ramas del plexo lumbar. Pero en la cara posterior, la sensibilidad del nervio femoral cutáneo posterior, rama del plexo sacro, raíces S1, S2, S3. Ese nervio da sensibilidad a la cara posterior del muslo y obsérvese, también llega al tercio superior de la pantorrilla, de la cara posterior de la pierna. Muy bien, retiramos la piel. Al retirar la piel, en la siguiente capa es el tejido celular subcutáneo. En esta región, nosotros vamos a ver en el tejido celular subcutáneo, por supuesto, fuera de la fascia, vamos a ver lo que llamamos elementos superficiales. Elementos superficiales. Y el principal elemento superficial que destaca aquí en el muslo es esta vena que viene desde el pie. Esta es la vena safena medial o safena mayor, como se le llama ahora. La vena safena mayor o simplemente safena, le están llamando los autores actuales, safena mayor, safena medial, safena interna o safena, simplemente. Esta vena viene desde el pie. Esta vena, como pueden observar ustedes, recorre el muslo primero de abajo hacia arriba por su cara medial y luego pasa a la cara anterior. Por debajo del pliegue inguinal, por debajo, esta vena safena medial o safena mayor perfora la fascia femoral por un orificio que se llama el hiato safeno o foramen oval y va a desembocar en la vena femoral, que es una vena profunda. Entonces, la vena safena mayor desemboca en la vena femoral, ¿correcto? Precisamente, esta vena, al doblarse para desembocar en la vena femoral, forma un pequeño cayado, donde van a aprovechar un grupo de venas para desembocar en el cayado de la safena mayor. Este conjunto de venas así tiene aspecto estrellado, aspecto radiado, y toma el nombre clásico de estrella venosa de Scarpa. La estrella venosa de Scarpa es un conjunto de venas superficiales, es decir, que están por fuera de la fascia y que van a desembocar, se reúnen alrededor del cayado de la vena safena mayor para poder drenar de esa manera, a través de ella, a la vena femoral. Esa es la estrella venosa de Scarpa. ¿Qué venas son las conformantes de la estrella venosa de Scarpa? Aquí tenemos nosotros, esta es la vena femoral, al fondo ven, la vena femoral detrás de la fascia, este es el foramen oval, el hiato safeno, y esta es la vena safena mayor, vena safena interna o vena safena secas. Tenemos nosotros las venas que forman la estrella venosa de Scarpa. Tenemos la vena pudenda externa superficial, que viene de los genitales externos. La vena epigástrica superficial, que viene del subcutáneo de la región del ombligo, baja desde la región del ombligo a través del subcutáneo. Esta vena epigástrica superficial también le llaman vena subcutánea abdominal. Luego tenemos esta vena, la vena circunfleja ilíaca superficial, que viene por el subcutáneo que rodea a la cresta ilíaca. Luego tenemos la vena safena accesoria lateral, que viene de la cara lateral del muslo, y la vena, la propia safena mayor también es conformante de estrella venosa, como no, y la vena accesoria medial, que viene de la cara medial del muslo. Esas son entonces las 6 venas conformantes o integrantes de la estrella venosa de Scarpa. Incluye a la vena safena mayor o safena simplemente, y van a desembocar en la vena femoral. Alrededor de entre estas venas que conforman la estrella venosa de Scarpa hay un grupo de ganglios linfáticos, linfonodos o ganglios linfáticos, nódulos linfáticos superficiales que se pueden palpar a través de la piel en caso de algunas patologías, sobre todo de origen infeccioso o de origen tumoral, neoplásico. ¿Ok? Se describen 6 grupos ganglionares acá, en los ganglios que están alrededor de la estrella Scarpa. Muy sencillo: grupo superolateral, superointermedio, superomedial. Grupo inferolateral, inferointermedio, inferomedial. Estos son ganglios superficiales. Superolateral, superointermedio, superomedial. Inferolateral, inferointermedio, inferomedial.
¿Ok? Ya está. Estos linfonodos superficiales, que están alrededor de estrella de Scarpa, recogen la linfa proveniente del miembro inferior. Recogen la linfa proveniente de la pared abdominal por debajo del ombligo, infraumbilical. Recogen la linfa de la región glútea. Recogen la linfa del periné, es decir, la región de la pelvis que está debajo del piso pélvico, debajo del diafragma pélvico, periné. En el periné, por ejemplo, está el conducto anal. No hay que confundir el recto con el conducto anal. El recto está encima del diafragma pélvico. El conducto anal está debajo del diafragma pélvico. Entonces, por ejemplo, un cáncer de ano, un cáncer en conducto anal o una patología infecciosa severa afecta a los ganglios linfáticos inguinales superficiales. En el periné también están los genitales externos, entonces un cáncer a nivel de genitales externos o una enfermedad infecciosa, un chancro, por ejemplo, también te da ganglios positivos en la región inguinal superficial. ¿Ven? Ahí está, conducto anal. Perfecto. Ya hemos visto subcutáneo y lo que hay ahí. La fascia, tejido fibroso que rodea, el tejido conectivo que rodea los músculos, aspecto plateado brillante, por lo cual clásicamente llaman la famosa fascia lata, ¿no? ¿Dónde se ubica la fascia lata? En el muslo. Tiene dos hojas, anterior y posterior, que se originan de este tracto. Este es el tracto fibroso llamado cintilla iliotibial o tracto iliotibial cintilla de Maillard. Bien, la fascia va a formar tres compartimientos en el muslo, tres estuches que envuelven músculos. Compartimiento anterolateral, que envuelve dos músculos nada más, pero uno de ellos muy grande. El anteromedial, 7 músculos, y posterior, 3 músculos. Ahí está el tracto iliotibial. Muy bien, empezamos con los compartimientos musculares en el muslo. Compartimiento anterolateral, 2 músculos nada más. El tensor de la fascia lata y el cuádriceps, que está formado, como su nombre lo dice, por 4 porciones. ¿Cuáles son las 4 porciones del cuádriceps? La más anterior de todas es esta, el recto femoral, o clásicamente llamado recto anterior. Y los 3 vastos, el recto femoral o anterior y los 3 vastos. Esas son las 4 porciones del cuádriceps. Vasto lateral, vasto medial, y hay un vasto intermedio que está detrás del recto femoral, no lo vemos acá. Este vasto intermedio es un músculo muy interesante porque es el músculo que tiene mayor área de inserción sobre el fémur. El músculo que mayor área de inserción sobre el fémur tiene es este músculo. Se inserta prácticamente en toda la cara anteroexterna, de la diáfisis del fémur. De allí que se le puso el nombre de músculo femoral o músculo crural al vasto intermedio del cuádriceps. Es el que más área de inserción tiene sobre el fémur. Aquí tenemos en este cuadrito, les he hecho las inserciones, la función y la inervación. El tensor de la fascia lata se origina pues en la espina ilíaca anterosuperior y en el tercio anterior de la cresta ilíaca. La inserción distal a través del tracto iliotibial de Maillard va a llegar hasta la tibia, como su nombre dice, iliotibial. Función del tensor de la fascia lata: rotación medial de cadera, rotación lateral de rodilla. Inervación: está inervado por el nervio glúteo superior, que viene del plexo sacro, raíces L4 y L5-S1. El cuádriceps, o cuádriceps, como quieran decirlo, tiene 4 porciones: recto femoral o recto anterior, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. ¿Correcto? El vasto lateral viene de la línea áspera del fémur, el vasto medial también, y el vasto intermedio viene de la diáfisis. Es el que mayor área de inserción tiene sobre la diáfisis femoral. Las 4 porciones se van a juntar y van a formar un tendón que va a llegar hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Tuberosidad anterior de la tibia. El músculo que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, eso está por debajo de la rótula, en la tuberosidad anterior de la tibia, es el cuádriceps. Por lo tanto, su principal función, ¿cuál va a ser? La extensión de rodilla, llevar hacia adelante la pierna. Extensión de rodilla y también y solamente el recto femoral, que es el único que viene desde el ilíaco, porque los otros 3 vienen del fémur. El único que viene del ilíaco es el recto femoral. Este es el único que realiza flexión de cadera. Del cuádriceps,
La única porción que realiza flexión de cadera, el recto femoral. Y el cuádriceps está inervado por el nervio femoral o nervio crural, que se origina del plexo lumbar, raíces L2, 3 y 4. El compartimiento anteromedial contiene a 7 músculos. ¿Cuáles son esos músculos? Tenemos en primer lugar este que está acá. Este es el sartorio, el músculo sartorio, el músculo más largo del cuerpo humano. El músculo más largo del cuerpo humano, el sartorio. Luego tenemos aquí, medialmente, este es el psoas ilíaco. En realidad son dos músculos. El psoas, que viene desde la columna vertebral, y el ilíaco, que viene de la fosa ilíaca, del coxal. Estos dos músculos se van a juntar abajo en un solo tendón, para insertarse en el trocánter menor del fémur. Es el psoas ilíaco. Algunos le llaman el iliopsoas, es lo mismo. Medialmente aparece otro pequeño músculo, el pectíneo, ¿no? Ahí está, el pectíneo, que viene de la línea pectínea, es decir, del borde superior del pubis, para insertarse atrás, en la línea intermedia de trifurcación de la línea áspera del fémur. Este es el pectíneo. Medialmente, aquí aparecen el músculo más medial de todos, miren, el más medial de todos. Este es el músculo llamado recto medial. Recto medial, un músculo largo, delgadito, el más medial de todos. Es un músculo de aspecto acintado, alargado como una cinta. Es el músculo más delgado del muslo. El músculo más delgado del muslo. Entonces, como es delgado, largo como una cinta, de ahí viene su nombre en latín. El músculo gracilis. Músculo gracilis. ¿Cuál es el músculo gracilis? El recto medial. ¿Qué significa gracilis? Acintado, largo como una cinta. ¿Correcto? Muy bien. El recto medial o gracilis. Y si lo retiramos a este músculo, el gracilis, vamos a tener los 3 músculos aductores. Los 3 aductores, en orden, de arriba hacia abajo, primero, segundo y tercero. Primero, segundo y tercero. ¿Correcto? Tienen sinónimos. Al primer aductor se le llama clásicamente aductor mediano. Al segundo aductor se le llama aductor menor. Y al tercer aductor se le llama aductor mayor. ¿Correcto? Veamos algunos músculos. Ahí está el sartorio. El psoas ilíaco, como les he contado, el pectíneo, muy bien, el recto medial o gracilis. Aquí vemos el primer aductor y abajo vemos al tercer aductor. ¿Y el segundo aductor dónde está? El segundo aductor no se ve a simple vista, está escondido detrás del primer aductor. Ahí hemos retirado los músculos. Aquí tenemos el pectíneo, ¿ven? El recto medial o gracilis, el primer aductor. Hay que retirar el primer aductor para ver al segundo. Ahí aparece. Primer aductor ya está cortado y volteado. Segundo aductor que también lo han cortado. ¿Ok? Y este es el tercer aductor. ¿Ok? Tercer aductor. El aductor mayor. Muy bien. Y ahí están las inserciones. El sartorio es el músculo más largo del cuerpo humano. Se origina en la espina ilíaca antero superior, como han visto. Desciende diagonalmente por delante del muslo, hacia abajo y hacia adentro, para insertarse en la tibia. Su tendón contribuye a formar la denominada pes anserinus. En traumatología se le conoce así, como pes anserinus. Los anatomistas lo conocemos como la pata de ganso, que es la traducción de esto. Pes anserinus en latín es la pata de ganso. ¿Correcto? Uno de esos tendones es el sartorio. Son 3 tendones, vamos a ver en un momento. Función del sartorio: abducción de cadera, flexión de cadera, rotación lateral de cadera. Entonces, sobre la cadera o sobre el muslo, es lo mismo, hace abducción, flexión y rotación lateral. Sobre la rodilla o sobre la pierna, hace flexión de rodilla, pero rotación medial. ¿Y cómo está inervado el sartorio? Por el nervio femoral o crural, que viene del plexo lumbar, raíces L2, 3, 4. El psoas ilíaco o iliopsoas está formado por 2 músculos, el psoas mayor, que viene de las vértebras T2 y L4, y el ilíaco, que viene de la fosa ilíaca. Estos músculos, cuando llegan al muslo, van a formar un tendón común, un tendón conjunto que se va a insertar en el trocánter menor. Es el único músculo que se inserta en el trocánter menor, por eso recordarlo. Músculo que se inserta en el trocánter menor, el psoas ilíaco. Y su función principal
es que es el más potente flexor de cadera, el más fuerte flexor de cadera o flexor del muslo, lleva el muslo hacia adelante. ¿Cómo está inervado? Bueno, el psoas está inervado por los nervios raquídeos L1, L2, L3 y el ilíaco por el nervio femoral. El pectíneo, que se origina en la línea pectínea, es decir, el borde superior del pubis, y va a llegar abajo a la porción superior, al tercio, a la línea intermedia de la línea áspera. Función del pectíneo, flexión de cadera y aducción de cadera o de muslo. Y tiene doble inervación. Nervio femoral y nervio obturador. Los dos de las raíces L2, 3, 4, los dos son ramas terminales del plexo lumbar. El recto medial gracilis, que se va a originar en la rama isquiopubiana. El recto medial y los tres aductores se originan de la rama isquiopubiana. El aductor mayor, como es un poco más extenso, también se inserta en la tuberosidad isquiática. El recto medial gracilis es el segundo componente de la pes anserinus, de la pata de ganso. ¿Correcto? Es el segundo componente. Ya van dos. La pata de ganso está conformada por los tendones de qué músculos? Hemos visto sartorio y ahora recto medial o gracilis. Van dos componentes, son tres. El recto medial tiene esta función: aducción de cadera y flexión de cadera, inervado por el nervio obturador nada más. El primer aductor, el segundo aductor y el tercer aductor van a llegar a la línea áspera del fémur. Los tres aductores obviamente son aductores. No voy a redundar, ¿correcto? El primer aductor, aparte de aductor, es flexor de cadera y rotador medial de cadera. El segundo aductor, aparte de aductor, también es rotador medial de cadera. Pero el tercer aductor, aparte de aductor, es flexor de cadera, extensor de cadera y rotador lateral de cadera. Tiene esas tres funciones. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el tercer aductor sea flexor y extensor de cadera a la vez? No, lo que pasa es que el tercer aductor, como es amplio, es grande, es un músculo que tiene dos porciones, dos fascículos. Un fascículo superior y un fascículo inferior. El fascículo superior, con el fascículo superior hace flexión de cadera. Y con el fascículo inferior hace extensión de cadera. Y este músculo tercer aductor está inervado por los nervios obturador, rama terminal del plexo lumbar, L2, 3, 4, y el nervio tibial, que es componente del nervio ciático, antiguamente llamado ciático popliteo interno o ciático popliteo medial. Este es el tibial, que se origina en estas cinco raíces, desde L4 hasta S3. Muy bien. Ya hemos visto los músculos de dos compartimientos, los músculos del compartimiento anterior y del compartimiento anterolateral y anteromedial, ¿no? Acá un poquito de topografía, un poquito de regiones, hablemos. Acá hay un famoso triángulo que no hay que olvidar. El famoso triángulo femoral o triángulo de Scarpa. El triángulo femoral o de Scarpa está localizado en el tercio superior de la región anterior anteromedial del muslo, ¿no? ¿Cuáles son sus límites del triángulo de Scarpa? Arriba el ligamento inguinal, lateralmente el músculo sartorio y medialmente el primer aductor. Esos son los músculos conformantes del triángulo de Scarpa, los músculos límite del triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Bastante importante, bastante conocido este triángulo. Ligamento inguinal o arco crural también le llaman, por arriba, músculo sartorio lateralmente y el músculo primer aductor, el aductor mediano. Ese es el límite medial. ¿Estamos claros? Muy bien. Por delante este triángulo está cubierto, está tapizado por la hoja cribiforme de la fascia lata, es decir, por encima acá hay una membrana llena de agujeritos, de poros, de ahí su nombre, cribiforme, llena de cribas, poros, por donde van a atravesar nervios superficiales. Y por detrás y en la pared posterior, ¿qué músculos encontramos al fondo, en el piso de este triángulo? Vemos el psoas ilíaco y el pectíneo. Ellos forman el piso, el fondo, del triángulo femoral o de Scarpa. Muy bien, aquí tenemos el triángulo femoral de Scarpa con su contenido. Ahí están sus límites, ligamento inguinal, músculo sartorio y primer aductor. Ahí está el triángulo femoral de Scarpa con su contenido. Pregunta clásica. Ya sabes los límites del triángulo de Scarpa. Ahora te pregunto, ¿cuál es el contenido? ¿Qué cosas voy a encontrar en el triángulo de Scarpa? Lo más importante es que vamos a encontrar el van...
Bueno, este es el triángulo nuevamente, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es el van femoral. El van femoral o van crural. ¿Correcto? El van femoral. Van es un coloquio que usamos los anatomistas para referirnos al conjunto de vena, arteria, nervio o paquete vasculonervioso. Si vemos el orden en que están dispuestos estos elementos, podemos decir que de lateral a medial, de afuera hacia adentro, el elemento más lateral es el nervio. Aquí lo vemos. El nervio femoral o nervio crural. El elemento central o elemento intermedio es la arteria femoral o arteria crural. Luego, medialmente, por dentro de la arteria está la vena femoral o crural. Y más adentro, bueno, Netter no lo ha puesto, yo lo he puesto con este círculo verde. Esto representa un ganglio. Acá hay un ganglio, el ganglio linfático inguinal profundo. Hace un momento hemos hablado de nódulos linfáticos alrededor de la estrella Scarpa, pero esos eran nódulos linfáticos superficiales, por fuera de la fascia. Esto está detrás de la fascia, o sea, es un ganglio profundo. El nódulo linfático inguinal profundo, que tiene un nombre conocido, el ganglio de Cloquet. Ganglio de Cloquet. Por lo tanto, los elementos que están contenidos dentro del triángulo Scarpa, de lateral a medial: nervio femoral o crural, arteria femoral o crural, vena femoral o crural y ganglio inguinal profundo de Cloquet. Existe esta famosa mnemotecnia, ¿no? Esta famosa mnemotecnia que la usan todos los profesores de pregrado. La mnemotecnia navega. Navega, yo siempre digo, ¿no? Navega hacia los genitales, navega hacia la línea media, de afuera para adentro, nervio, arteria, vena, ganglio. Ese es el orden, esa es la mnemotecnia. Muy bien, hemos visto el triángulo femoral o de Scarpa y el vértice inferior. El vértice inferior del triángulo de Scarpa lo forma el ángulo que forman estos dos músculos. El sartorio con el primer aductor, ¿no? Los dos son límites del triángulo de Scarpa. Sartorio con el primer aductor a nivel del vértice inferior forman un ángulo. Y por debajo de este ángulo, por debajo acá se va a continuar un conducto. Hay un conducto que se origina a partir del ángulo inferior del triángulo femoral o de Scarpa. Hay un conducto que está cubierto por debajo del sartorio. De ahí que le pusimos el nombre de conducto subsartorial o conducto de los aductores, porque la pared posterior lo forman algunos aductores. Vamos a ver. Conducto subsartorial o conducto de los aductores, o conocido también como el conducto de Hunter. El conducto de Hunter, que se origina a nivel del vértice inferior del triángulo femoral de Scarpa. Es decir, se origina detrás del ángulo que forman el sartorio con el primer aductor. Y este conducto va a terminar abajo. Va a terminar en el extremo inferior, en un anillo, una zona, un orificio que deja el tercer aductor, el aductor mayor, en su inserción. Este es el famoso o conocido como el hiato del tercer aductor, el anillo del tercer aductor. Ahí está, termina en el anillo del tercer aductor, en el anillo del aductor mayor. Este es el conducto de Hunter, ¿correcto? Entonces ya lo tenemos. ¿Cuáles son los límites del conducto de Hunter? Sus límites por delante, anteromedial, el sartorio, anterolateral, el vasto medial del cuádriceps, y posterior, por detrás, tenemos el primero y el tercer aductor. ¿Por qué no el segundo aductor? Porque este está oculto detrás del primero, así les dije. Entonces, primero y tercer aductor. Estos son los músculos que forman los límites del triángulo femoral o de del conducto subsartorial o de Hunter, ¿no? Conducto de los aductores. Contenido. Hace un rato hemos visto el contenido del triángulo femoral. Dijimos nervio femoral, arteria femoral, vena femoral y de paso el ganglio inguinal profundo. Por el conducto de Hunter va a pasar la arteria femoral, la vena femoral, pero no el nervio femoral. Nótese que el nervio femoral en el tercio superior del muslo se divide en varias ramas, da varias ramas el nervio femoral. Una de esas ramas es la que sigue a estos vasos. El nervio safeno. El nervio safeno. El nervio safeno, rama del femoral, es un nervio eminentemente sensitivo.
Este nervio no tiene función alguna en el muslo. Este nervio va a dar sensibilidad de la pierna hasta el pie. ¿Se acuerdan cuando vimos la sensibilidad de la piel del muslo, el territorio del femoral, que era la cara anterior del muslo y llegaba a la cara anterointerna de la pierna y hasta el borde interno del pie? Pues bien, llega hasta esas regiones gracias a este nervio, al nervio safeno, rama del femoral. Por lo tanto, por ejemplo, en un paciente que sufre una herida punzopenetrante acá en la región ventromedial del muslo, aparte de lesionar vasos, que es lo más probable, va a lesionar también a este nervio safeno, y le va a quitar la sensibilidad de la cara anteromedial de la pierna y borde interno del pie. Muy bien. Finalmente yo les dije de que este conducto de los aductores o conducto de Hunter termina abajo en el anillo del tercer aductor. El anillo del tercer aductor o del aductor mayor es el extremo inferior del conducto de Hunter. Este anillo comunica dos regiones importantes. A través de ese anillo se comunica la región ventromedial del muslo, anteromedial del muslo, con la región poplitea, que es la fosa que está detrás de la rodilla. La fosa que está detrás de la rodilla. Entonces, el anillo del tercer aductor comunica la región o el compartimiento anteromedial del muslo con la fosa poplitea que está detrás de la rodilla. Y por ese anillo, ¿qué elementos pasan? Por ese anillo solamente van a pasar la arteria y la vena femoral. La arteria y la vena femoral, que al pasar por ese anillo entran a la fosa poplitea y se les cambia de nombre simplemente a arteria y vena poplitea, respectivamente. ¿Correcto? No pasa el nervio safeno se va a la superficie. Solo pasa la arteria femoral, que se convierte en poplitea, y la vena femoral, que cambia de nombre en esa región como vena poplitea. ¿Ok? Muy bien, bastante sencillo. Y se acabaron esos dos compartimientos. El compartimiento posterior del muslo está conformado por tres músculos bastante conocidos. Tenemos región posterior, tres músculos en la región posterior. Dentro de esta región posterior, el músculo lateral, ese es el bíceps femoral. Bíceps femoral. Y medialmente tenemos a estos dos. Este de acá es el semitendinoso. Y el que está delante, semimembranoso. Delante porque estamos viendo de atrás. ¿Estamos de acuerdo? Bíceps femoral. Este es un muslo derecho, entiéndase, un muslo derecho visto de atrás. Bíceps femoral es posterior, pero en la zona lateral. Semimembranoso y semitendinoso en la región medial. ¿Correcto? Muy bien. Perdón, antes de ver eso, quiero hacerles notar lo siguiente. El bíceps femoral, como su nombre lo dice, tendrá dos porciones, igual que el bíceps del brazo. Porción larga y porción corta. ¿Me dejo entender? Las dos porciones se juntan. ¿Y el bíceps femoral hacia dónde se va a dirigir? El bíceps femoral se va hacia la cabeza del peroné. Hacia la cabeza del peroné. En cambio, el semitendinoso y el semimembranoso se van hacia la epífisis proximal de la tibia. Estos dos se van a la tibia. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, ya. El bíceps femoral o bíceps crural, como su nombre dice, dos porciones. La porción larga, ¿de dónde viene? De la tuberosidad isquiática. Si recordamos la parte ósea, la tuberosidad isquiática es ese relieve bastante notorio sobre el cual nos sentamos. Cuando uno se sienta, se apoya sobre las tuberosidades isquiáticas. Pertenece al coxal, obviamente. Y la porción corta se va a insertar en el fémur, en la línea áspera. El semitendinoso y el semimembranoso también se originan en la tuberosidad isquiática. Entonces aquí viene el detalle importante, acá viene el detalle interesante. ¿Qué músculos se insertan en la tuberosidad isquiática? 1, la porción larga del bíceps femoral. 2, el semitendinoso. Y 3, el semimembranoso. Estos tres músculos, estos dos músculos con esta porción del bíceps, van a formar un tendón común que se denomina el tendón de la corva, con B chica, tendón de la corva. El tendón de la corva es el tendón común que forman la porción larga del bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso.
Correcto. De allí que algunos, de manera ligera, sin haber leído mucho, le dicen a estos tres, los músculos de la corva. No, es que la corva no son los músculos, no la forma, es el tendón común que se inserta en la tuberosidad isquiática. Pero se entiende, los músculos conformantes del tendón de la corva, o los músculos conformantes de la corva son, no todo el bíceps, solamente la porción larga, el semitendinoso y el semimembranoso. También quiero hacer notar que algunos, de manera equivocada, porque no leen mucho, le llaman a estos tres músculos isquiotibiales. Isquiotibiales. También quiero hacer notar que están en un error, porque los tres músculos no van a la tibia. Los únicos que van a la tibia son el semitendinoso y el semimembranoso. El bíceps se dirige a la cabeza del peroné. Entonces, la terminología les ha cambiado de nombre. Ya no les llama isquiotibiales, se les llama mejor isquiosurales. Isquiosurales. Sural es la región posterior, la pantorrilla. Entonces van de la tuberosidad isquiática hacia la parte alta de la pantorrilla. De ahí se le llama formalmente así ahora, músculos isquiosurales, no isquiotibiales. Si quisiéramos decir isquiotibiales, solamente me refiero al semitendinoso y al semimembranoso, que son los únicos que llegan a la tibia. El bíceps femoral sería en todo caso isquioperoneo. Muy bien. ¿Ven? Peroné y esos llegan a la tibia. Y el semitendinoso es el músculo cuyo tendón es el tercer tendón de la denominada pes anserinus o pata de ganso. Entonces, recordamos, ¿qué músculos forman la pata de ganso? ¿Qué músculos forman los tendones de la pata de ganso? El sartorio, que venía de la cara anterior, el recto medial, que viene de la cara interna, recto medial o gracilis, y el semitendinoso, que está de la cara posterior. Esos son los tres músculos conformantes del tendón de los tendones de la pata de ganso. Se llama pata de ganso porque los tres tendones tienen una configuración como la patita pues, de los gansos, que son unas patitas con 3 dedos. Entonces, de ahí su nombre, la pata de ganso. Ahora, es feo decirle a un paciente que tiene pata de ganso, por eso es que en traumatología se usa en latín, pes anserinus. ¿Qué función tiene el bíceps? Flexión de rodilla, extensión de cadera, rotación lateral de rodilla. Los tres son flexores de rodilla y extensores de cadera, pero el bíceps femoral es rotador lateral de rodilla, mientras que los otros dos, semitendinoso y semimembranoso, son rotadores mediales. ¿Cómo están inervados? La porción larga del bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso, es decir, los que van a conformar el tendón de la corva, están inervados por el nervio tibial. Nervio tibial, que es componente del ciático, antiguamente llamado ciático popliteo interno o ciático popliteo medial, que se origina de estas raíces, plexo sacro, L4-S3. Y el nervio la porción corta está inervada por este nervio peroneo común, que antiguamente le decían ciático popliteo externo o ciático popliteo lateral. También es componente, estos dos son los componentes del ciático. El peroneo común o ciático popliteo lateral se origina en estas raíces, de L4 a S2. Obviamente plexo sacro. Muy bien. Aprovechemos el dibujo un ratito antes de explicar lo que está escrito ahí. Aprovechemos el dibujo, esto está interesante. Acá está, ¿ven? La porción larga del bíceps. El semitendinoso que ha sido reclinado. Y acá adelante, porque estamos viendo de atrás, adelante, aquí está el nervio. El músculo semimembranoso. Bíceps largo, porción larga del bíceps, semitendinoso, semimembranoso. Forman el tendón común, el tendón de la corva. Esto es la corva, no los músculos. Esta es la corva, el tendón de la corva, que se va a insertar ¿dónde? En la tuberosidad isquiática. Porción larga del bíceps, semitendinoso, semimembranoso. La porción corta se inserta en la línea áspera del fémur. ¿Quedó claro? Muy bien, bastante sencillo entonces. Perfecto. El nervio ciático, como se le conocía clásicamente, aparece por debajo del músculo piriforme, en la región glútea, debajo del músculo piriforme. Y va a ingresar a la región, al compartimiento posterior del muslo a través de un canal, el canal isquio-trocantéreo. ¿Verdad? Que lo vimos en la clase de región glútea. Un canal ancho que está entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor. Por eso le pusimos el nombre de isquio-trocantéreo. La pared posterior, ¿quién cubre este canal? El músculo glúteo mayor, que está aquí cortado.
¿Y quién está en el fondo? O sea, adelante, en el piso. ¿Quién está acá adelante? El músculo cuadrado femoral. Cuadrado femoral. Y así está formado el canal isquiotrocanterio. Medial, tuberosidad isquiática. Lateral, trocánter mayor del fémur. Posterior, músculo glúteo mayor. Anterior, músculo cuadrado femoral. ¿Ok? Entonces, por ese canal, entre esas cuatro estructuras, pasa el ciático. Pasa el ciático, ¿correcto? El ciático ingresa al compartimento posterior del muslo. Y mírenme, cruza, es protegido por ¿quién? ¿Qué músculo cruza por detrás del ciático y lo protege? La porción larga del bíceps. La porción larga del bíceps. ¿Ok? Este ciático en realidad, ya les expliqué en la clase pasada, no existe. No es un nervio. En realidad son dos nervios en uno. El ciático en realidad son dos nervios en uno. Antiguamente llamado ciático popliteo lateral y ciático popliteo medial. ¿Correcto? Que generalmente se van a separar entre sí al nivel de la región poplitea, de la fosa poplitea. Este es el ciático popliteo lateral. Ciático popliteo lateral, ahora le llamamos el nervio peroneo común. Ese es el término actual. Nervio peroneo común. Y este es el ciático popliteo medial. Ciático popliteo medial o nervio tibial. Nervio tibial. No decimos que son las ramas del ciático porque son dos nervios independientes desde arriba, son independientes, sino que viajan juntos. Decimos que son los componentes del ciático. Es el ciático. Muy bien. La arteria femoral o arteria crural. Aquí está, la arteria femoral o arteria crural. La arteria femoral es continuación de la arteria ilíaca externa. Ahí está. Cuando pasa por detrás del ligamento inguinal. Detrás del punto medio del ligamento inguinal, cruza la arteria ilíaca externa y convencionalmente le cambiamos de nombre, porque pasa a otra región. La arteria femoral, entra a la región femoral. ¿Correcto? Muy bien. ¿Dónde termina la arteria femoral? Pasa por el anillo del tercer aductor, como lo hemos dicho hace un momento. Pasa por el anillo del tercer aductor, al anillo del aductor mayor, y se mete a la fosa poplitea. Entonces cambia de nombre a arteria poplitea. Este es el anillo del tercer aductor y cambia de nombre a arteria poplitea. Así de claro. Por lo tanto, la arteria femoral o crural se extiende desde el punto medio del ligamento inguinal hasta el anillo del tercer aductor. En su camino, la arteria femoral da una serie de ramas. Primero da unas ramas de poco calibre, da unas ramas de pequeño calibre, muy pequeñas, que están, digamos, en la región del triángulo de Scarpa, como son, por ejemplo, estas pequeñas arterias. La arteria pudenda externa superficial, la arteria pudenda externa profunda. Las dos son ramas de la femoral, pudendas externas, superficial y profunda. Pudenda porque se dirigen a la región del pudor, a la región genital. Luego la arteria epigástrica superficial y la arteria circunfleja ilíaca superficial. Esas son sus ramas colaterales, por decirlo así. Las arterias pudenda externa superficial, pudenda externa profunda, epigástrica superficial y circunfleja ilíaca superficial son las ramas colaterales de la femoral. Finalmente vean ustedes, esta arteria femoral va a dar una última rama colateral de mayor calibre, de un calibre más importante. Esta es la arteria femoral profunda. De la femoral nace la femoral profunda. La femoral profunda, que es posteromedial a la femoral. Esta es la femoral y esta es la femoral profunda. Rama de la femoral. Y que tiene trayecto, es posterior y medial a la femoral. De esta femoral profunda también salen ramas, por supuesto. También van a salir ramas. ¿Cuáles son las ramas más conocidas de la femoral profunda? La femoral profunda es hija de la femoral, ojo. La femoral profunda, ¿qué ramas da? Da las circunflejas femorales. Da las arterias circunflejas femorales, que son dos. Circunfleja femoral lateral y circunfleja femoral medial. Luego da la arteria del cuádriceps. La arteria del cuádriceps. O la rama muscular también le dicen algunos. Y por último, mira, la femoral profunda da 3, a veces 4 perforantes. 3 o a veces 4 perforantes. ¿Correcto? La cuarta perforante viene a ser su rama terminal.
Muy bien, ahí está la ilíaca externa, el ligamento inguinal, la arteria femoral, el nervio aductor, la poplite, eso ya lo hemos visto. Bien, y se acabó la región del muslo, ¿correcto? Muy bien. Hablemos ahora sobre la rodilla. Ahí está la rodilla en una vista, siempre empiezo con un poco sobre la anatomía de superficie, siempre es muy importante revisarla. Esta es la cara anterior de la rodilla, en la cual destacan algunos relieves. Por ejemplo, aquí está el músculo recto femoral, que es el componente más anterior del músculo cuádriceps, ¿verdad? Aquí están los vastos lateral y medial. El vasto intermedio no se ve, está detrás del recto femoral. Luego tengo acá el tendón del cuádriceps. Aquí aparece la rótula o hace relieve la rótula o patela, que es un hueso fácilmente palpable. Y este tendón del cuádriceps pasa por delante de la rótula y la patela, sino que por debajo de la rótula le cambiamos de nombre a tendón rotuliano o tendón patelar. ¿Correcto? Y el cual va a terminar insertándose, el cual se va a terminar insertando en la tuberosidad anterior de la tibia. En la tuberosidad anterior de la tibia. Es así como estos elementos son fácilmente palpables y uno puede evaluarlos en una inspección de rodilla. ¿Ok? Bien, bastante simple. Vista posterior. En la vista posterior de la rodilla, por ejemplo, vemos algunos relieves muy interesantes. Ese es el pliegue popliteo. El pliegue popliteo. ¿Correcto? Ahí tenemos el tendón del bíceps femoral, que se dirige hacia la cabeza del peroné. Aquí hace relieve el tendón del semitendinoso, ¿no? Tendón del semitendinoso, y un poquito más al fondo está el músculo semimembranoso, los cuales van hacia la epífisis proximal de la tibia. Y debajo del pliegue popliteo se relieve los músculos gemelos, los gemelos de la pantorrilla. A los gemelos de la pantorrilla también se les llama gastrocnemios, como está escrito ahí. Los gastrocnemios o gemelos de la pantorrilla, lateral y medial. Facilito, muy sencillo. Se acabó el relieve, la superficie. Sacamos la piel y llegamos al subcutáneo. En el subcutáneo, a nivel de la rodilla, nosotros tenemos acá la vena safena mayor, ¿se acuerdan? La vena safena interna o safena mayor, que yo les dije que viene desde el pie. Acá está. Esta vena safena mayor, a nivel de la rodilla, está en posición posteromedial. Aquí se ve. Posteromedial. En la rodilla la vena safena mayor tiene posición posteromedial. Luego en el muslo se hace medial y luego anterior. ¿Correcto? Muy bien. Y por detrás, por la cara posterior acá de la pantorrilla, de la región sural, aquí está la vena safena menor. Si hay una vena safena mayor, pues tiene que haber una safena menor. Esta es la safena menor. ¿Y la safena menor por dónde sube? Sube por la pantorrilla. Sube por la cara posterior de la pierna. Eso se conoce también como región sural. Por eso es que la vena safena menor la conocen ahora como vena sural. Y esta vena sural asciende, perfora la fascia poplitea y desemboca en la vena poplitea. Entonces la vena safena mayor, que va a desembocar en la vena femoral, en la parte del muslo, y la vena safena menor o vena sural se le llama también, que va a desembocar en la vena poplitea. Muy bien. La rodilla, la región de la rodilla, está conformada a su vez por tres regiones o tres subregiones. De adelante hacia atrás, primero la región anterior rotuliana o patelar, una región media que es la región articular propiamente dicha, y una región posterior que es la región poplitea. En la región anterior rotuliana o patelar tenemos, pues, como les dije hace un rato en la anatomía de superficie, aquí está, no están los nombres, ya. El tendón del cuádriceps, aquí está el vasto lateral, el vasto medial. Este es el tendón del cuádriceps, que pasa por delante de la rótula y de aquí para abajo cambia de nombre. Esto se llama tendón rotuliano. Y que se termina insertándose en la tuberosidad anterior de la tibia. Facilito. Nada más. Esto es interesante mencionar, el reflejo rotuliano o patelar se obtiene pues percutiendo el tendón patelar. Se estimula el nervio safeno, rama del nervio femoral, ¿no?
y se integra a nivel de los segmentos medulares L2, L3, L4 y la respuesta emerge por el nervio femoral contrayendo al cuádriceps y extendiendo la rodilla. Facilito. Muy bien, la región media o articular, ¿correcto? Media o articular, está formada por dos articulaciones. La rodilla tiene dos articulaciones, mira, ve. La patela, la rótula, se articula al fémur. Esta es la articulación fémoro-rotuliana o fémoro-patelar. Y finalmente aquí abajo, fémur con la tibia, fémoro-tibial. La articulación fémoro-rotuliana o fémoro-patelar es una, obviamente, sinovial de artrosis, tiene movimiento, tiene cápsula, monoaxil, troclear, es una troclear, solo realiza movimientos de flexión y extensión. En cambio, la femorotibial, también sinovial de artrosis, es una doble condilia, una bicondilia, perdón, y realiza movimientos de flexión y extensión, pero si tú tienes la rodilla flexionada, puedes también realizar movimientos de rotación lateral y rotación medial. Muy bien. Externamente, la cápsula está reforzada por el ligamento colateral peroneo, ¿se acuerdan? Aquí están los ligamentos colaterales de la rodilla. Ligamento colateral peroneo, que va a la cabeza del peroné. Ligamento colateral tibial, que está acá. Aquí por delante llega, este es el tracto iliotibial, la cintilla de Maiciat. Más atrás está el tendón del bíceps femoral. La pata de ganso, aquí están los tres tendones de la pata de ganso. Los tres tendones que forman la pata de ganso, ¿cuáles eran? Sartorio, recto medialo gracilis y semitendinoso. ¿Correcto? Muy bien. En la parte lateral vamos a tener el tendón del músculo popliteo y por detrás los gastronemios, ¿no? Por detrás los gastronemios, ahí está. El tendón del popliteo y los gastronemios que están cortados. Muy bien. Veamos algunos ligamentos de la rodilla que son importantes y frecuentemente preguntados. Para empezar, los ligamentos, ustedes deben saber que los ligamentos son elementos pasivos, es decir, no generan movimiento, no se contraen, como los músculos. Los músculos son elementos activos, se contraen y generan un movimiento. En cambio, los ligamentos son elementos pasivos, no generan movimiento. Simplemente, ante un determinado movimiento, los ligamentos se estiran. ¿Se estiran para qué? Para limitar, para regular la amplitud de ese movimiento. Entonces, ese es el principio básico. La función principal de los ligamentos es regular, impedir los excesivos movimientos de la articulación. En ese sentido, en la rodilla tenemos los ligamentos colaterales. Ligamento colateral externo o colateral peroneo, que va del fémur a la cabeza del peroné. Y ligamento colateral interno o colateral tibial, que va del fémur a la epífisis proximal de la tibia. ¿Ok? Y ahí también los tenemos vistos de atrás. Se ve claramente, el ligamento colateral peroneo es más corto, pero más grueso, más resistente. El ligamento colateral tibial es más largo, pero menos resistente. Ahí está la diferencia entre los ligamentos colaterales, peroneo y tibial. Peroneo más corto, más resistente, limita el desplazamiento lateral de la rodilla. Es decir, si un paciente o una persona sufre un golpe, algo le empuja por la parte interna de la rodilla, le empuja la rodilla hacia afuera, entonces el ligamento externo, el ligamento colateral peroneo se va a elongar, se va a estirar, limitando ese movimiento. A la inversa, si una persona recibe un golpe, algo le empuja la rodilla para adentro, entonces el ligamento colateral interno tibial se va a estirar, regulando, impidiendo el excesivo desplazamiento. ¿Ok? Entonces, el ligamento colateral peroneo limita el desplazamiento lateral de rodilla, mientras que el tibial limita el desplazamiento medial de la rodilla. Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, en el fútbol se ven con frecuencia lesiones de este tipo. Por eso es que cada rato escuchamos que determinado jugador de fútbol se lesiona los ligamentos colaterales de la rodilla. Aquí vemos, esta es una fotografía de la final de la última Eurocopa, donde jugaron Francia, antes de que sea campeón mundial, y Portugal. Y los que vimos ese partido recordamos claramente que en un determinado momento del partido, Cristiano Ronaldo, pues el jugador estrella de la selección portuguesa, sufre una lesión de este tipo, ¿no? O sea, el francés viene y le mete un rodillazo en la cara externa de la rodilla, se ve claramente.
¿El objetivo cuál es? El objetivo es que al hacerle un golpe en la cara externa de la rodilla, se estira el ligamento colateral interno. Y Ronaldo sufrió una fisura, una lesión del ligamento colateral interno de la rodilla, lo cual lo dejó fuera de ese partido, pero igual Portugal llegó a ser campeón de la Eurocopa. Muy bien, aquí vemos también, son lesiones frecuentes en el fútbol. Los ligamentos que más se lesionan durante el fútbol son los ligamentos colaterales. ¿Y cuál es el ligamento colateral que más se lesiona? Será el menos resistente, que es el medial, el tibial. Por eso es que los jugadores saben muy bien dónde faulear. Faulean en la cara externa de la rodilla. ¿Ven? Si viene un golpe de la cara externa de la rodilla, se rompe el ligamento colateral interno, tibial. Si viene un golpe de la cara interna de la rodilla, que es más raro, se rompe el ligamento colateral externo, peroneo. ¿Correcto? ¿Y qué signo va a aparecer? Se va a observar claramente, el preparador físico, el médico de la selección de fútbol, evalúa la rodilla y observa que ésta puede desplazarse, que la pierna puede desplazarse. Si se sospecha de ruptura del ligamento colateral externo, entonces la pierna se puede desplazar, se puede desviar hacia adentro, ampliando este espacio articular, ¿no? Igual pasa por el otro lado. Esto se conoce como el signo del bostezo. El signo del bostezo lateral nos indica ruptura del ligamento colateral peroneo. Y el signo del bostezo medial nos indica ruptura del ligamento colateral tibial. Así de claro. El signo de bostezo entonces, lateral o medial, representa ruptura de ligamentos colaterales de la rodilla. Muy bien. A nivel intracapsular, dentro de la cápsula, la rodilla presenta los ligamentos cruzados y los famosos meniscos. Hablemos primero de los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. ¿Ok? Perfecto. Ahí está el menisco lateral y ahí está el menisco medial. Los ligamentos cruzados, aquí está el anterior y el posterior. Nótese que el ligamento cruzado anterior se dirige hacia el cóndilo lateral, hacia el cóndilo externo del fémur. El ligamento cruzado anterior se dirige al cóndilo externo del fémur. Y el ligamento cruzado posterior al cóndilo interno. Ahí están, vistos de atrás, el ligamento cruzado anterior y el posterior. De ahí que aparece esta mnemotecnia que les he puesto ahí. AEPI. Ligamento cruzado anterior al cóndilo externo del fémur y ligamento cruzado posterior al cóndilo interno del fémur. ¿Quedó claro? Muy bien. Y ahí están las diferencias entre los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior va de la superficie intercondilia, que está en la tibia, a el cóndilo lateral del fémur. Y el otro va al cóndilo medial del fémur. ¿Qué limita? ¿Qué impide? Los ligamentos cruzados, los dos juntos, si los quiero ver así en términos generales, los ligamentos cruzados impiden los desplazamientos anteroposteriores. Así como los ligamentos colaterales impedían los desplazamientos hacia los lados. Los ligamentos cruzados impiden los ligamentos anteroposteriores de fémur con tibia. Que la tibia se vaya hacia adelante o se vaya hacia atrás con respecto al fémur. ¿Me dejo entender? Pero además también representan o impiden, limitan los movimientos de rotación entre tibia y fémur, entre movimientos de rotación. Por algo son diagonales, ¿no? Están viendo ustedes ahí que los ligamentos cruzados tienen posición diagonal, porque si yo quisiera que solamente limiten movimientos anteroposteriores, los hago verticales, ¿no? Pero si los hicieron diagonales es porque también impiden movimientos de rotación. Ahora seamos más específicos. El ligamento cruzado anterior impide, limita el desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur. ¿Me dejo entender? Y además impide, limita la rotación lateral del fémur con respecto a la tibia. Y viceversa. El ligamento cruzado posterior impide o limita el desplazamiento posterior de la tibia con respecto al fémur. Pero también le impide o limita la rotación medial del fémur con respecto a la tibia. Así como les dije hace un momento, ¿cuáles son los ligamentos de la rodilla, ¿no?, que más se lesionan durante el fútbol, por la actividad deportiva? El ligamento colateral medial.
Ahora les pregunto, entre los dos ligamentos cruzados, ¿cuál es el que se lesiona más frecuentemente? El cruzado anterior. El cruzado anterior se lesiona más frecuentemente. ¿Y por qué se lesiona el ligamento cruzado anterior? Muchas veces vemos que en el fútbol se lesionan de manera, digamos, el jugador se autolesiona. O sea, no necesariamente recibe un trauma directo, sino generalmente es por una rotación. Como les he dicho, el ligamento cruzado anterior limita la rotación lateral del fémur con respecto a la tibia. Eso se ve en el fútbol. Cuando, por ejemplo, y generalmente pasa con el equipo visitante. ¿Por qué? Porque el equipo local, por ejemplo, en sus ansias de ganar, a veces les hacen un truco al equipo de la visita. Les dejan el gras alto de la cancha. Cuando les dejan el gras alto de la cancha, existe el riesgo, obviamente, que los toperoles del chimpún se atraquen entonces no deja que el jugador tenga mucho desplazamiento. Si es un jugador de fútbol que, por ejemplo, hace mucho amague, mucho giro con el cuerpo, como no sé si recuerdan a Ronaldo Nazario, el brasileño, el fenómeno. El fenómeno se hizo famoso porque jugando con el Milan de Italia, él jugaba en el Milan, se lesionó los ligamentos cruzados y cambió dramáticamente su actividad deportiva, ¿verdad? Todos los que saben de fútbol recuerdan eso. ¿Cómo se lesionó? Precisamente él hacía el dribbling, el amague que le decimos, hacía giros con las piernas para, pues qué sé yo, despistar al jugador rival. Entonces, precisamente cuando uno hace una rotación brusca del fémur hacia afuera con respecto a la tibia, y si se te queda atracado el pie en el piso, por ejemplo los toperoles se atracan en un gras elevado, en un gras alto, ahí crack, se lesiona el ligamento cruzado anterior. Y el ligamento cruzado anterior, como les acabo de decir, también impide el desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur. Entonces lo que se va a observar claramente en el examen es que el examinador puede constatar que la pierna, la tibia, puede sobresalir hacia adelante con respecto al fémur. Y eso se llama el signo del cajón positivo, signo de cajón como la gaveta, pues, ¿no? Donde uno guarda algunas cosas. Signo del cajón anterior. Representa ruptura del ligamento cruzado anterior. Y al revés, empujas la rodilla hacia atrás y sobresale para atrás, signo del cajón posterior, ruptura del ligamento cruzado posterior. Son signos prácticamente patognomónicos. Bien, ya hemos visto los ligamentos colaterales, los ligamentos cruzados y los famosos meniscos. Aquí están los famosos meniscos. Son fibrocartílagos con forma semilunar. Son dos meniscos, lateral, externo y medial. Los dos meniscos tienen un asta anterior, asta o cuerno anterior, cuerpo y asta posterior. ¿Estamos? Asta anterior, cuerpo y asta posterior. En ambos meniscos, el asta posterior suele ser más redondeada, más ancha. El asta anterior suele ser más aguda, más pequeña, en los dos meniscos. Menisco lateral, menisco medial. Y acá hay una mnemotecnia para no olvidar. Uno observa claramente, este es el menisco lateral, el menisco externo, este es el menisco lateral, el menisco externo, que suele tener las astas más próximas entre sí, más juntas entre sí. Prácticamente el menisco externo tiene forma de una O, mientras que el menisco interno, el menisco medial, tiene las astas más separadas entre sí, tiene forma de una C. Entonces aparece esta mnemotecnia que les he puesto acá, OESI, el menisco lateral, el menisco externo en forma de O y el interno en forma de C, para no olvidar. ¿Qué funciones tienen los meniscos? Los meniscos se movilizan, con los movimientos de la rodilla se movilizan los meniscos. Dan estabilización a la articulación, amortiguación entre las fuerzas de choque entre el fémur con la tibia, permiten un poco más de congruencia, es decir, que se acoplen mejor las articulaciones, distribución de peso, facilitan la lubricación porque con sus movimientos mueven el líquido sinovial. Y finalmente también protección de los cartílagos articulares de la que cubren las superficies óseas. Muy bien, esos son los meniscos. Ahí están nuevamente, menisco lateral, menisco medial. Podemos ver en una visión frontal de que el menisco lateral tiene mayor altura, mayor espesor que el menisco medial. El menisco medial suele ser más delgadito. Muy bien, y ahí están las diferencias. Menisco lateral, medial.
Menisco lateral, hasta más próximamente, así como una O, más ancho, mayor altura, mayor movilidad, más móvil. Y a él se inserta el músculo popliteo. El músculo popliteo se inserta en el borde lateral del menisco lateral. El menisco medial hasta más distantes, más separadas entre sí, es decir, forma de una C, menos ancho, menor altura, menor movilidad, y en él se va a insertar el ligamento colateral tibial, colateral interno de la rodilla. Muy bien. Y terminamos rodilla hablando de la región posterior, la región poplitea. Es una fosa con forma de un rombo, superficialmente dividida por el pliegue popliteo. Acá está el pliegue popliteo. ¿Ok? Pliegue popliteo. Ahí está el relieve del tendón del bíceps femoral, tendón del semitendinoso y los músculos gemelos de la pantorrilla o gastrocnemios, como le llamamos ahora. Muy bien, perfecto. Aquí lo tenemos ya descubierto, se ha retirado la piel, la fascia, se ha sacado la grasa, se ha disecado absolutamente todo. Les he dicho que la fosa poplitea tiene forma de un rombo. Entonces, como todo rombo tiene 4 lados. 4 lados. El borde superolateral, el límite superolateral, el límite superomedial, el límite inferolateral y el límite inferomedial. Esos son los límites de la fosa poplitea. Superolateral, ¿quién lo forma? El bíceps femoral. El bíceps femoral o bíceps crural. Superomedial, ¿quién lo forma? El semitendinoso y el semimembranoso. ¿Correcto? Inferolateral. Inferolateral, el músculo gemelo, el gastrocnemio lateral. El gastrocnemio lateral, un poquito más profundo, no sé si llegan a ver ahí. Ahí está el famoso músculo plantar, que algunos le llaman el plantar delgado, ese músculo pequeño. Y más al fondo, el músculo popliteo. Los tres forman el límite inferolateral. Gastrocnemio o gemelo lateral, plantar y popliteo. Límite inferomedial, el gastrocnemio medial. Entonces son 7 músculos, ¿no? 7 músculos formando los límites del rombo popliteo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y cuál es el contenido? ¿Qué hay dentro del rombo? Aparte de grasa, por supuesto, nódulos linfáticos también hay. Aparte de estos elementos, ¿qué hay? Tenemos nervios, vena, arteria. Si vamos de atrás hacia adelante, porque esta visión es posterior, cuando uno diseca la fosa poplitea detrás de la rodilla, retira la fascia y vas encontrando, ¿no? Primero encuentras un elemento, es el más posterior, el más superficial. Luego el elemento intermedio y luego el más profundo, es decir, el más anterior, el que está pegado a la cara posterior de la rodilla. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el elemento más superficial en el contenido del rombo popliteo? Los nervios. Aquí tenemos 2 nervios. Estos son los componentes del ciático, pues, antiguamente llamados ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. Ahora le llaman al ciático popliteo externo, se llama peroneo común. El ciático popliteo interno ahora se llama tibial. ¿Correcto? ¿Qué notamos? ¿Cuál de los 2 nervios es el que acompaña al bíceps femoral? Sigue al bíceps femoral. El nervio peroneo común. Peroneo común o ciático popliteo externo. Ese nervio, como el bíceps femoral se va a la cabeza del peroné, el ciático popliteo externo también va y rodea a la cabeza del peroné. ¿Cuál es el nervio que rodea la cabeza y el cuello del peroné? Este nervio, el nervio ciático popliteo externo, o llamado también peroneo común. El otro componente del ciático, el nervio tibial, o antiguamente llamado ciático popliteo interno. Ese nervio baja por la línea media, por el centro del rombo, ¿no? Como si fuera pues la altura de los 2 triángulos, ¿no? La altura, la mediana, la mediatriz, la bisectriz, lo que quieras. Pero baja por la línea media del rombo. El elemento nervioso que baja por la línea media más superficial en el rombo es el nervio tibial o ciático popliteo interno. ¿Correcto? Luego, más adelante, o sea, estamos mirando desde atrás, un poquito más adelante y medial está la vena poplitea. Y más profundo, más anterior, la arteria poplitea. Esto ha sido pregunta en los exámenes para el internado médico en el salud.
el elemento más profundo o más anterior en la fosa poplitea, el más anterior, es la arteria poplitea, el que está más al fondo, más adelante, pegado a la cara posterior de la rodilla. La arteria poplitea. Muy bien. Yo lo he puesto de esta manera para que les quede un poco claro. Ahí está el nervio peroneo común o ciático popliteo lateral, el nervio tibial o ciático popliteo medial. Aquí está la vena poplitea y acá está la arteria poplitea. Entonces, no les he puesto referencias. Miren, acá es posterior, acá es anterior, acá es lateral, acá es medial. ¿Estamos? Entonces, si voy de atrás hacia adelante o de lateral a medial, tengo los nervios, componente del ciático, la vena poplitea y la arteria poplitea. El elemento más profundo, más anterior, la arteria poplitea. Los más superficiales, los nervios. Muy bien. Y ahí está lo mismo que ya hemos mencionado. Perfecto. Como los movimientos de rodilla. La rodilla tiene movimientos de flexión, extensión, rotación lateral y rotación medial. En la flexión participan estos músculos, ¿ven? Bíceps femoral, semitendinoso y membranoso, sartorio, recto medial. En la extensión, el cuádriceps. El principal extensor de rodilla que lleva la pierna hacia adelante es el cuádriceps. ¿Correcto? Los otros colaboran. Rotación lateral, el bíceps femoral y el tensor de la fascia lata. Rotación medial, el sartorio, semitendinoso y membranoso. ¿Correcto? Recto medial y popliteo. Muy bien. Nada más y se acabó rodilla. Región de la pierna. Igual, como siempre, empiezo con la parte de la superficie. ¿Correcto? Muy bien. Cuando uno ve la cara anterior de la pierna, lo primero que llama la atención a la vista, o incluso ustedes se pueden palpar el borde anterior de la pierna, ¿correcto? Hay un borde óseo ahí. Esa es la llamada canilla o espinilla. Canilla o espinilla. Y es el borde anterior de la tibia. Borde anterior de la tibia. Por eso es que los jugadores de fútbol tienen que utilizar pues las canilleras para protegerse esta región de la pierna. Es lo primero que uno ve. Entonces en la pierna tenemos una cara anteroexterna o anterolateral y una anteromedial. ¿Quién separa? La canilla, el borde anterior de la tibia. ¿Correcto? Muy bien. Y por detrás, por supuesto, la cara posterior, que se llama la región sural. La cara posterior es la pantorrilla. La pantorrilla, que anatómicamente le llamamos la región sural. Sural. Muy bien. Y ahí está el relieve que hacen estos músculos, los gemelos o gastronemios, ¿correcto? Estos dos gemelos se van a juntar con un tercer músculo que está más profundo, que no lo vemos en la superficie, y que se llama el músculo sóleo. Sóleo, con E, sóleo. Los dos gemelos o gastronemios más el sóleo forman este tendón. Los dos gemelos más el sóleo se denominan el tríceps sural, el tríceps de la pantorrilla. El tríceps sural o tríceps de la pantorrilla lo forman los dos gastronemios o gemelos más el sóleo. Y forman un tríceps porque los tres van a formar un solo tendón. El tendón del tríceps sural, así también se le puede llamar. O también le llaman el tendón calcáneo porque se va a insertar en el borde superior de este hueso del calcáneo. O tendón de Aquiles, ¿no? Por la mitología griega. Muy bien, ya hemos visto la superficie. Nuevamente, la inervación sensitiva. ¿Cómo es la sensibilidad de la pierna? Recordamos la cara anteromedial de la pierna por el nervio femoral o crural. Ahí está, por medio del nervio safeno, que es rama del nervio femoral o crural. El tercio superior de la cara anteroexterna, está dada por el nervio sural lateral. Sural lateral. Los dos tercios inferiores de la cara anteroexterna está dada por el nervio peroneo superficial. Nervio peroneo superficial. La cara posterior, la sensibilidad está dada, ahí lo vemos, por el nervio sural medial. Sural medial. Muy bien. Bueno, y hemos visto la región del sural lateral. Perfecto. Retiramos la piel y vemos elementos superficiales. Las dos famosas venas. La vena safena mayor o safena interna y la vena safena menor.
vena safena menor o vena sural. La vena safena mayor o safena interna sube por la cara anteromedial de la pierna, pasa por delante del maleolo tibial y sube por la cara anteromedial de la pierna. Luego va a pasar por la cara posteromedial de la rodilla y luego va a pasar hacia adelante en el muslo. Esta es la vena safena mayor. La safena menor pasa por detrás del maleolo peroneo, y sube por la región sural, por eso su nombre, vena sural o vena safena menor, y termina nada más a nivel de la región poplitea, desembocando en la vena poplitea. Ahí está la safena mayor, ahí está la safena menor o sural. Perfecto. Músculos de la pierna. Esto es muy sencillo porque los músculos te dicen, su nombre te dice la función. Bien fácil. Son 14 músculos en la pierna, nada más. Y están agrupados en 4 compartimientos. 4 compartimientos. Compartimiento anterior, compartimiento lateral, compartimiento posterior, superficial, ¿no? Y posterior profundo. ¿Correcto? El compartimiento anterior envuelve 4 músculos, el lateral 2, y los otros 2 compartimientos envuelven a 4 músculos cada uno. Total 14 músculos. El compartimiento anterior contiene 4 músculos. ¿Cuáles son? Perdón, no he puesto el nombre. ¿Cuáles son? Este es el tibial anterior, músculo tibial anterior. Luego tenemos el músculo extensor largo del primer dedo, es este que aparece en el centro. Extensor largo del primer dedo. Luego tenemos el extensor largo de los dedos. Y por último, un pequeño músculo acá en la parte inferior, el peroneo anterior o tercer peroneo. El tercer peroneo o peroneo anterior. Esos 4 músculos son los del grupo anterior, compartimiento anterior. ¿Correcto? ¿Y qué tienen en común los 4 músculos? Los 4 músculos que acabo de mencionar levantan la punta del pie. Levantan la punta del pie. Levantan la punta del pie. Eso se llama extensión del pie o dorsiflexión del pie. Levantar la punta del pie es extensión o dorsiflexión del pie. ¿Correcto? El extensor largo del primer dedo también realiza dorsiflexión del primer dedo, el de los dedos dorsiflexión de los 4 últimos dedos. Y el tibial anterior también hace inversión del pie. Es el principal músculo que realiza la inversión del pie, es decir, que lo inclina hacia adentro. Y los 4 músculos que he mencionado están inervados por el nervio peroneo profundo o llamado también nervio tibial anterior, que es rama del peroneo común. ¿Se acuerdan el peroneo común? Ese es el ciático popliteo externo, componente del ciático, que en el rombo popliteo iba junto al bíceps femoral y va a rodear la cabeza y cuello del peroné. Rodea la cabeza y cuello del peroné. Por lo tanto, en un traumatismo de cabeza o cuello del peroné, ¿quién se afecta? El nervio peroneo común. ¿Correcto? El ciático popliteo lateral. Y este nervio, después de rodear la cabeza del peroné, se divide en 2 ramas. Peroneo superficial y peroneo profundo. Peroneo profundo tibial anterior. Este peroneo profundo tibial anterior es el que inerva a los 4 músculos que he mencionado. Nada más. El compartimiento lateral. En el compartimiento lateral tengo solamente 2 músculos. 2 músculos. El primer peroneo, que es este de acá, primer peroneo o peroneo lateral largo. Y el segundo peroneo o peroneo lateral corto. Aquí está el primero, que viene desde la cabeza del peroné, y aquí está el corto, que viene más o menos el tercio medio. Peroneo lateral corto, segundo peroneo. ¿Ok? Ok. En este compartimento lateral, los 2 músculos están inervados por el nervio peroneo superficial. Están inervados por el nervio peroneo superficial. ¿Y qué realizan los 2 músculos peroneos? La eversión del pie, es decir, girar el pie para afuera. La eversión del pie. Y además participan débilmente en la plantiflexión del pie. ¿Ok? Muy bien. Entonces, debe quedar algo claro. Los músculos del compartimiento anterior, que eran 4, son inervados por el nervio peroneo profundo
o tibial anterior, que es rama del peroneo común. Los músculos del compartimiento lateral, que son los dos peroneos, primer y segundo peroneo, son inervados por el nervio peroneo superficial, que también es rama del peroneo común. Por lo tanto, y recordar que este peroneo común rodea la cabeza y cuello del peroné. Por lo tanto, en una fractura de la cabeza o cuello del peroné, ¿correcto?, se afecta ese nervio y va a tener secuelas sobre los dos nervios y van a afectarse 6 músculos. ¿Ok? Muy bien. El compartimiento posterior superficial, 4 músculos. ¿Quiénes son? Los dos gastronemios, los dos gastronemios, el sóleo y el plantar. Aquí están los gastronemios que vienen de la cara superior de los cóndilos del fémur, ¿no? Acá ya se les ha cortado y acá está el sóleo. ¿Correcto? El sóleo. Entonces, los dos gastronemios más el sóleo forman el tríceps sural, que van a formar un tendón común, que es el tendón del tríceps sural o tendón de Aquiles o tendón calcáneo, que se va a insertar en el borde superior del calcáneo. Y luego aparece un músculo bien chiquito, ¿ves? Acá hay un músculo chiquito, un músculo pequeño que tiene un largo tendón. Ese es el músculo plantar. El músculo plantar, antiguamente llamado plantar delgado. Y que a veces también se une al tendón de Aquiles, al tendón calcáneo. Muy bien, los 4 músculos del compartimiento posterior superficial, es decir, los gastronemios, el sóleo y el plantar, están inervados por el nervio tibial, es decir, el ciático oblicuo medial. ¿Qué función tienen? Bajan la punta del pie. Bajan la punta del pie. Eso se llama plantiflexión del pie. Muy bien, compartimiento posterior profundo, 4 músculos también. Arriba, en la parte más alta, aquí está el popliteo. Popliteo. Luego tenemos el flexor largo de los dedos, que se inserta en la... el flexor largo de los dedos se va a insertar en la ¿cómo se llama? En la tibia. ¿Correcto? El tibial posterior, que se inserta en la línea media, en la membrana interósea, y el flexor largo del primer dedo, que se inserta en el peroné. Estos músculos luego se van a cruzar. Se van a cruzar. ¿Ok? ¿Cómo está inervado estos músculos? El músculo popliteo también está inervado por el tibial, pero los otros 3 por el tibial posterior. ¿De dónde salió el nervio tibial posterior? Es continuación del nervio tibial cuando pasa por el anillo del sóleo. Anillo del sóleo. ¿Ok? Bastante simple entonces. Ya está. El músculo popliteo, ¿qué funciones tiene? Flexión de la pierna, rotación medial de la pierna, desbloquea la rodilla al iniciar la flexión, tracciona el menisco lateral y estabiliza la rodilla limitando el desplazamiento posterior de la tibia con respecto al fémur. Muy bien. ¿No? Los otros 3 músculos, que no son el popliteo, realizan la flexión, la plantiflexión del pie, es decir, bajan la punta del pie. Los flexores de dedos también van a flexionar por los dedos, ¿no? Y el tibial posterior también realizan la inversión del pie. Entonces, ¿quiénes hacen eversión del pie? Los dos peroneos, primer y segundo peroneo, o peroneo lateral largo y corto. ¿Quiénes hacen inversión del pie? Los dos tibiales, el tibial anterior y el tibial posterior, ¿correcto? Muy bien. Región del tobillo, unas palabritas. El tobillo, ahí tenemos la región del tobillo, tenemos 2 relieves, uno a cada lado. En la parte externa del tobillo, los famosos maleolos. Los famosos maleolos, el maleolo lateral o maleolo peroneo y el maleolo medial o maleolo tibial. Vistos de atrás. El maleolo peroneo suele ser más bajo que el maleolo tibial, más bajo. Ahí está el tendón calcáneo de Aquiles, ¿no? Bien, retiramos la piel subcutáneo y vamos a ver acá las correderas sinoviales. Así como en la muñeca, acá detrás de la muñeca había, también en el tobillo hay 3 correderas sinoviales, ¿no? Que se mantienen en su posición por los retináculos, que son esos ligamentos. Bien, primera corredera, ¿quién la forma? El tendón del tibial anterior. Segunda corredera, el extensor largo del primer dedo. Tercera corredera, el extensor común de los dedos y el tercer peroneo, el peroneo anterior, que es prácticamente rudimentario. ¿Ok? Ahí está, primera, segunda, tercera corredera. ¿Correcto? Aparte también existe acá el canal retromalleolar tibial, es decir, detrás del malleolo interno, aquí está, el canal retromalleolar tibial. ¿Qué elementos pasan por ahí? El tendón del tibial anterior, el tendón del flexor largo de los dedos, el van tibial posterior y el tendón del flexor largo del primer dedo. ¿Ven?
Entonces, como aquí pasa algo que es importante, es que por acá pasa el van tibial posterior. ¿Correcto? Aquí pasa la arteria tibial posterior. Entonces, es aquí donde se puede tomar el pulso. ¿Correcto? El pulso de la arteria tibial posterior se palpa detrás del malleolo medial, detrás del malleolo peroneo. Perdón, malleolo tibial o malleolo medial. Muy bien, toma el pulso de la arteria tibial posterior. Perfecto. En la parte lateral, canal retromalleolar lateral, pasan solamente el tendón del primer y segundo peroneo, lateral largo y lateral corto respectivamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué articulaciones hay en el tobillo? En el tobillo tenemos la articulación tibio-peronea inferior, tibio-peronea distal, y la articulación tibio-peroneo-astragalina, tibio-peroneo-astragalina. Muy bien. La articulación tibio-peronea distal es una fibrosa, sin artrosis, de subgénero o subtipo sindesmosis, una sindesmosis ligamentaria. La articulación tibio-peroneo-astragalina es una sinovial de artrosis, de su tipo troclear, monoaxil. Por lo tanto, el tobillo solamente se extiende y se flexiona, nada más. ¿Correcto? Movimientos de flexión y extensión. A la flexión le dicen plantiflexión y a la extensión le dicen dorsiflexión. Muy bien, ahí está la tibia, peroné, y ese es el astrágalo. Tibio, peroné, astragalina. Muy bien, ahí están los movimientos que les contaba. Hacia arriba, dorsiflexión o extensión del pie, hacia abajo, plantiflexión o flexión del pie simplemente. Muy bien, y terminamos con pie. Ahí está. En el pie nosotros vemos en primer lugar la cara dorsal del pie. La cara dorsal es la cara superior del pie. Cara dorsal, cara superior del pie. Y la cara plantar, la cara inferior del pie, la superficie por la cual uno se apoya. ¿Correcto? Muy bien. Un poco hablemos de la sensibilidad. El principal nervio sensitivo en la cara dorsal, en la cara superior del pie, es el nervio peroneo superficial. Peroneo superficial, rama del peroneo común o ciático perito externo. Hay un pequeño territorio muy pequeño en el primer espacio interdigital que corresponde al peroneo profundo o tibial anterior. Y por último, en el borde lateral del pie, la sensibilidad la da el nervio sural. Nervio sural. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está la planta del pie. Nervio tibial posterior. ¿Correcto? Nervio sural, nervio safeno, nervio plantar medial y plantar lateral. ¿Correcto? Muy bien. Al retirar la piel, lo primero que uno observa es esta fascia, una fascia gruesa, parece como un abanico. Esta es la denominada fascia plantar. La fascia plantar, que se va a insertar en el borde inferior del calcáneo y se va hacia la región digital, fascia plantar. ¿Correcto? Forma triangular. Esta fascia, a veces, sobre todo en las personas que tienen algún grado de pie plano y que trotan mucho, puede inflamarse, se llama la fasciitis plantar, que generalmente cursa con dolor. Entonces el paciente tiene que ir al traumatólogo. Generalmente esto se maneja inicialmente con infiltraciones de corticoides, ¿no? Muy bien. Bien, en la región plantar hay 15 músculos, en 4 capas. Ahí están las capas. Primera capa, abductor del primer dedo, abductor del quinto dedo y flexor plantar, que es este de acá. Segunda capa, ahí está el cuadrado plantar, que aquí lo tenemos. Luego los 4 lumbricales, del primero al cuarto. En la tercera capa tenemos el flexor corto del primer dedo, el aductor del primer dedo, que es este en forma de 7, el flexor del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. Y en la cuarta capa, en la capa más profunda de la planta, tenemos los 3 interóseos plantares. Los 3 interóseos plantares, ¿correcto? Muy bien. Bien, ¿cómo están inervados los músculos de la planta del pie? Son 15 músculos en la planta del pie. Estos 4 de acá, abductor del primer dedo, flexor corto del primer dedo, flexor plantar y primer lumbrical, están inervados por ramas por el nervio plantar medial. Miren ustedes. Aquí está el nervio tibial posterior, que
que pasa por el canal retromaleolar tibial y luego por debajo del calcáneo, o sea, por debajo del canal calcáneo se llama. Y este nervio tibial posterior se va a dividir en dos ramas en la planta, se abre como una Y. No ramas, nervio plantar lateral, nervio plantar medial. Nervio plantar lateral, nervio plantar medial. ¿Correcto? El plantar medial inerva solamente estos 4 músculos. Pero además, ¿se acuerdan en la sensibilidad? Da sensibilidad a los 3 primeros dedos y medio. Y el plantar lateral inerva a los 11 músculos restantes en la región plantar y tiene un territorio sensitivo pequeño. Por lo tanto, si yo quisiera homologar estos nervios con los nervios de la mano, el plantar medial es homólogo al nervio mediano de la mano y el plantar lateral es homólogo al nervio cubital. El principal nervio motor en la planta del pie es el nervio plantar lateral. Plantar lateral. Muy bien. En la región dorsal tenemos algunas capas. En la primera capa tenemos los tendones de los músculos que llegan desde la pierna. En la segunda capa aparece este músculo. Aquí hay un músculo, ¿lo ven? Este es el músculo extensor corto de los dedos, o clásicamente llamado músculo pedio. Y retirando este músculo encontramos los 4 interóseos dorsales. Por lo tanto, es igual que en la mano, 3 en la parte anterior y 4 en la parte posterior. Muy bien. El músculo extensor corto de los dedos, el pedio, es el único músculo del pie que es inervado por el nervio tibial anterior. Nervio tibial anterior. ¿Correcto? Mientras que los músculos interóseos están inervados por el plantar lateral. Muy bien. Bastante simple. En el dorso del pie también se encuentra, o se debe encontrar, el canal del pulso pedio. Formado por los tendones de ¿qué músculo? Extensor largo del primer dedo y extensor corto de los dedos, que es el pedio. ¿Ok? En este canal del pulso pedio, aquí está la arteria dorsal del pie, que es la arteria pedia, y bueno, la vena dorsal del pie, que es la vena pedia, y el nervio tibial anterior. ¿Correcto? De manera práctica, por ejemplo, cuando un interno está tomando el pulso a nivel del pie, ¿para qué lo hace? Digamos que para monitorizar, digamos que no hay insuficiencia vascular en el pie como consecuencia, por ejemplo, de una diabetes mellitus. ¿Ok? Entonces el famoso canal del pulso pedio sirve para monitorizar el pie. Entonces, en manera práctica uno lo palpa entre el primer y el segundo metatarsiano. ¿Ok? Y aquí están las articulaciones del pie. Articulación subastragalina, es decir, entre astrágalo y calcáneo. Articulación entre astrágalo y escafoides, entre calcáneo y cuboides, entre escafoides y cuboides, entre escafoides y cuneiformes. Todas sinoviales, todas diartrósicas. Pero lo que cambia son los subtipos. La subastragalina es anterior y posterior, la anterior doble artroide, la posterior troclear. La astrágalo escafoides en artrosis, la calcáneo cuboides en silla de montar, igual que la escafoides cuboides. La escafoides cuneiforme, artrodia. Intercuneiforme, artrodia. Cuboide cuneiforme, artrodia. Primera articulación tarso-metatarsiana, encaje recíproco en silla de montar. De la segunda a la quinta, artrodia. A esta articulación en tarso-metatarsiana de la segunda a la quinta se llama articulación de Lisfranc. Ese es su nombre clásico. Y la metatarsofalángica, condilia. ¿Correcto? Y por último, no lo he puesto acá, las interfalángicas trocleares. ¿Correcto? Bien, con esto hemos terminado la parte de miembro inferior. La siguiente clase vamos a tratar sobre columna vertebral y región dorsal. Muchas gracias.